específicas, que además son las clínicas y las más provechosas para ustedes. Bien. Así que no lo tomen como que, o sea, yo los contenidos se los tengo que dar, pero para el ejercicio profesional son las otras materias las que realmente van a utilizar conceptos que yo voy dando y le van a encontrar más aplicabilidad. Claro. ¿Bien? Una cosa, perdóname, lo del taller. Sí, lo Tú, del 8. sí. Dime, ¿cuál es la secuencia? Tú nos vas a mandar. Yo les mando un mail el trabajo con preguntas orientadoras, ustedes los leen, tratan de responder las preguntas, si tienen algún inconveniente me hacen preguntas, me escriben, lo vemos, lo charlamos, y el jueves 8, cuando nos encontremos en el hospital de manera presencial, van a ir pasando de a uno, que tal vez yo les dé el orden, y van a hacer la presentación del trabajo, De que consiste acuerdo a tus preguntas. Eso es lo que no entiendo. a ver, imagínense que si ustedes hubieran hecho un trabajo de investigación, que es ese paper, ustedes lo que deberían hacer es un resumen del mismo, donde presentan el trabajo, el objetivo, los resultados y la conclusión. Y van a tener 10 minutos, con lo cual no... A ver, ¿tienen disponible PowerPoint y todo lo que quieran utilizar? Sí, pero si hay algo que tienen que hacer es abstraer la información necesaria para que se entiendan las cosas. Es un Claro. trabajo complejo. Muchos de ustedes seguramente no está acostumbrado y la idea es que comiencen a acostumbrarse a resumir. Claro, tú nos mandas un trabajo, ¿sí? Sí. Me estoy tratando de ordenar. Nos Ujú. mandas un trabajo, Sí. lo leemos Sí. y hacemos una presentación de ese trabajo, pero en forma resumida, pero que se entienda. Exacto. Muchos de los trabajos tienen gráfico o algo, con lo cual, si les practico un PowerPoint, preparen un PowerPoint y lo Sí. presenten. Bien. Yo tuve, no sé Hay si. algunos trabajos que son casos clínicos, algunos trabajos que es de investigación básica, algunos trabajos que es sobre, puede ser más genético, sobre, etcétera. Son diferentes perfiles de trabajo. Pero la idea es que sea algo acotado, o sea, no pretendo que se paren y comiencen a leerlo, porque no es el objetivo de la actividad. No, no extrae. Entonces, traer lo más importante, y si yo veo que en ese proceso de resumen que uno podría hacer hay cosas que vale la pena resaltar, es que aparecen esas preguntas guía donde le digo, bueno, estas preguntas que le hago en su presentación traten de ser respondidas. Bien. La idea es trabajar en estos trabajos con conceptos de endocrinología molecular básica. No voy a pretender que ustedes desarrollen ni conocimientos clínicos. A ver, algo es como comenzar a que ustedes se aproximen primero a la lectura específica del área y segundo a trabajos científicos que más que nada
le van a permitir este tipo de actividad el día de mañana, cuando ustedes estén especializados, tener herramientas, por ejemplo, de lectura para la actualización en estos temas. Yo ya... Sobre todo esto hay que hacerlo desde las primeras materias, porque si no después, sobre todo aquellos que no hacen, no están acostumbrados a la investigación, o no están acostumbrados a hacer Ateneo, no están acostumbrados a la presentación de casos, les cuesta muchísimo. Y bueno, parte de ser especialistas también es poder desarrollar determinadas habilidades asociadas con. Imagínense que ustedes están trabajando en un hospital, se cruzan un jefe de servicio en el ascensor, que van del piso quinto al primero y le tienen que resumir un caso clínico, una situación de un paciente y esperan una respuesta. ¿Cuánto van a demorar? ¿Un minuto? Bueno, la habilidad para resumir lo que quieran preguntar de un caso, de una situación en un minuto, es esto, por ejemplo. No van a tener acá un minuto, pero estoy dando un ejemplo. Claro. Nos das preguntas en base a un trabajo y nosotros lo tenemos que resumir en una presentación. Imagínense que si van a ser, no sé, 10 grupos, si demoran 15 minutos cada uno de ustedes, estamos hablando de aproximadamente un taller de 3 horas. Cuanto más demoren ustedes, más extenso va a ser el taller. ¿Cuánto es el tiempo ideal? Si les digo 15 minutos, Dale. puede ser que algunos necesiten un par de minutos más y se estresan. Pero hay trabajos que tal vez ameriten menos tiempo y hay otros que pueden ameritar un par de minutos más. Lo que no tiene sentido que hagan es que hagan una lectura completa, ni del abstract ni del trabajo en la presentación. Ni del asta, ni del... No, porque eso lo podemos hacer todos. Claro. La idea no es que vengan a leer un abstract. La idea es que sobre ese trabajo realicen actividades cognitivas superiores, que incluye la lectura, la interpretación, el resumen, reconocer determinados elementos que voy a tratar que con las preguntas esté dirigido a ese proceso y luego lo puedan presentar. Tú nos vas a dar la guía, como una guía. Les voy a decir, son 3 o 4 preguntas y cuando ven las preguntas se van a dar cuenta que son generales, porque además no pretendo que hagan una exposición con lenguaje específico, por ejemplo, de determinadas metodologías. No es el objetivo tampoco. Así que bajemos un poco la ansiedad en general, se los digo, y cuando les llegue el mail, si tienen alguna duda en particular, van a tener tiempo como para preguntarme y todo, pero van a ver que va a ser algo más bien distendido, por decirlo de una manera. ¿Ok? Yo tuve un problema con mi casilla de correo con mail. La cambié a Gmail. ¿Te lo mando? ¿Está en el campus? ¿Vos figurás en el campus con Hotmail o Gmail? No, no con Gmail, me parece. Se lo di a Viviana. Bueno, hagamos una cosa, mándamelo. Norma, así no evitamos problemas. Claro, yo tengo tu email, te lo mando ahí, ¿sí? Dale, dale, dale. Bueno, chicos, ¿continuamos? ¿Alguna duda de lo anterior? Bueno, están todos mudos, asumo que no. Habíamos visto la clase de ayer, hoy vengo hablando del mecanismo de acción clásico de los receptores nucleares. Yo les dije que los receptores nucleares podrían tener ubicación citosólica
los receptores para hormonas intracelulares, en realidad que dice nucleares, intracelulares pueden ser citosólicos o nucleares. Acá está mal la diapositiva. La ubicación que sea citosólico nuclear en realidad tal vez limita un poco ese mecanismo o ese modelo cíclico, pero básicamente implica lo mismo. Y de hecho yo les dije que hay receptores para hormonas esteroideas que pueden estar casi constitutivamente unidos al DNA, pero dependen de la unión del ligando para generar efecto biológico, por ejemplo, transcripcional o modulando la transcripción. Entonces el modelo cíclico no necesariamente se va a cumplir siempre. O sea, puede haber receptor en el núcleo y este puede estar o no unido al DNA y esto puede ser en presencia o ausencia de hormona. Sí es necesario la formación del complejo hormona-receptor para que este dímero unido al DNA genere respuesta biológica. ¿Bien? Y estas situaciones va a depender de los tejidos de cada una de las células donde se van a expresar los receptores. Yo ayer les mencionaba que estaban los citosólicos, eran en realidad los clase 1, mientras que los nucleares eran los de clase 2. Hoy en día los receptores nucleares en realidad se habla de receptores nucleares de una superfamilia de receptores. Acá tenemos los de la superfamilia de receptores nucleares, tenemos los receptores de hormonas tiroidea y también para el ácido retinoico y vitamina D, este grupo 1. Los receptores de retinoide y los receptores de hormonas esteroides propiamente dicha, y luego están un grupo de receptores que son los denominados los receptores huérfanos, como el NUR, que se llaman así porque hasta ahora no se han descrito de manera fehaciente los ligandos de los mismos. Como verán, los receptores los receptores nucleares son de lo más diverso y entre ellos lo que tienen es que comparten ciertas estructuras. La superfamilia para receptores nucleares vamos a describir tres grandes dominios. Como verán, la longitud es variable principalmente a cómo varía la longitud, sobre todo del dominio aminoterminal. Acá tenemos el fragmento aminoterminal, el dominio aminoterminal, un dominio central, el DVD, que es dominio de binding o unión al DNA, y un dominio carboxilo terminal, que fíjense que está bastante conservado, que es el dominio de unión al ligando. Ahora, los porcentajes implican el grado de homología entre cada uno de ellos. Como es de esperar, en la región de unión al ligando existe variabilidad, pero la región más variable es la intracelular. ¿Bien? Este es el más variable. ¿Y esto por qué piensan que es así? Porque depende de la actividad. Bien, bien. Por un lado, si bien el dominio de interacción al ligando, fíjense que es variable, no es tan variable como el intracelular. ¿Por qué? Porque los esteroides son bastante, el ligando entre sí tienen similitud estructural, entonces de esperar que tu contraparte tenga cierto grado de similitud estructural. Todo esto se están comparado contra el receptor de glucocorticoide. Acá tenemos el de mineralo, el de progesterona, el de andrógeno, y estos dos son los receptores de estrógeno, la isoforma alfa y beta. Bien, ahora, la respuesta intracelular es completamente diferente entre ellos y eso explica por qué este dominio aminoterminal es más variable entre sí.
Entonces, acá está mostrado el receptor de glucocorticoides, sus estructuras, pero esto aplica a la mayoría de los receptores, lo vamos a ver. Tenemos entonces el dominio amino terminal, este es el variable que contiene la secuencia F1, esta es una secuencia hipervariable, y es la que va a unir la maquinaria de transactivación, dicho de otra manera. Una vez que el receptor se une al DNA, es esta secuencia la que va a regular la transcripción de genes blancos. Luego de este fragmento amino terminal, lo que tenemos es el dominio de unión al DNA. Y este era el dominio que ustedes veían en la diapositiva anterior como uno de los más conservados, los fragmentos más conservados. Este dominio, el DVD, el dominio de unión al DNA, además de unirse al DNA, como el nombre del dominio, es el que está involucrado en la dimerización del receptor. Luego tenemos una región bisagra y luego tenemos la región carboxilo terminal. Esta es la que se encuentra, esta es la región que va a interactuar con el receptor, con el ligando, ¿bien? Los glucocorticoides, pero también va a interactuar con las chaperonas, con la Histoprotein 90, por ejemplo, con P23, y con los coactivadores o correpresores de la transcripción. Bien. Con respecto entonces al dominio amino terminal, ese que era variable, que tenía la secuencia F1 de regulación de la transcripción, en el caso del receptor de glucocorticoides se escriben, por ejemplo, polimorfismos o mutaciones que pueden hacer que esta maquinaria de transactivación esté más activa o más inactiva. De tal manera que estos polimorfismos definen o resistencia, por ejemplo, a los glucocorticoides o hipersensibilidad. En realidad las resistencias se dan en los polimorfismos más aminos terminales en sí, con lo cual disminuye la sensibilidad de los glucocorticoides, mejora la insulinosensibilidad. Se ha visto en estos pacientes que se relaciona con alteraciones a nivel del sistema nervioso por el efecto de los glucocorticoides en el sistema nervioso. Entonces van a ver menor riesgo de demencia, longevidad, depresión. Por el otro lado, los polimorfismos que están en la región más carboxilo terminal, sería del exón 2, dan una hipersensibilidad. Entonces, esta transactivación que hace por los genes blancos requieren una concentración más baja de glucocorticoide. Entonces, se incrementa, por ejemplo, la respuesta a la insulina, puede dar desarrollo de, digamos, son más obesos, tienen cambio en la densidad mineral ósea, también alteración del sistema nervioso, porque son más sensibles estas células del organismo de estos pacientes a los glucocorticoides. Bien, entonces desarrollan un fenotipo como si fuera de hipercortisolismo con valores más bajos de glucocorticoides circulantes. ¿Se entiende? Acá lo que les muestro es el dominio responsable de la localización nuclear de estos receptores, que es el dominio de unión al DNA. Este dominio se caracteriza por tener esto, que son los famosos motivos dedo de zinc. ¿Se acuerdan que lo deben haber visto seguramente en la facultad? Donde el zinc formaba enlace de coordinación covalente con 4-cisteína, por lo tanto exponía un loop, como ustedes ven acá, que justo coincide con que acá haya que más aminoácidos del tipo básico, de tal manera que van a estar cargadas, dado el pH intracelular,
de manera positiva y eso hace que se produzca una atracción entre estos motivos y la carga negativa del DNA. De ahí que se produce la interacción. En sí, de los dos dedos de zinc, el primero está más involucrado en la dimerización con otro receptor, mientras que el segundo es el que está involucrado en la interacción con el DNA. Con respecto a la con respecto a los receptores de hormona esteroidogénica, de hormona sí, esteroidea, fíjense que existen diferentes isoformas y van a activar la posibilidad de activar diferentes segundos mensajeros. Y estos procesos de activación de segundos mensajeros me estoy refiriendo a los mecanismos de acción no genómicos de cada uno de ellos. Fíjense, todas las hormonas esteroides tienen este mecanismo. Con lo cual es muy complejo poder dilucidar el efecto de una hormona en un sistema cuando uno lo desconoce. A ver, por ejemplo, el receptor de glucocorticoide tiene diferentes isoformas. Miren todas las isoformas que hay para el receptor. Entonces, el gen que codifica para el receptor de glucocorticoide, dependiendo los splicing o la longitud que ocurra, vamos a tener la isoforma alfa, beta y otras más. Por ejemplo, una inserción de 3 pares de base da la formación de un splicing diferente y por lo tanto se forma un mensajero, acá, este es el gamma, se forma un mensajero que va a dar origen a una proteína de longitud muy diferente a la que puede dar la isoforma alfa o beta del gen. Bien, acá lo que podemos ver, diferentes tipos de splicing forman diferentes mensajeros con diferente longitud, dan lugar a diferentes proteínas. Una manera de regular la acción biológica, por lo tanto, son estas isoformas. ¿Por qué? Porque la isoforma alfa y beta difieren en su, por ejemplo, dominio carboxilo terminal. Esto es por el splicing alternativo, no se lo mostré acá, del exon 9. Entonces, difieren principalmente en el carboxilo terminal. Ahora, la diferencia entre la isoforma alfa y beta, si difieren en su carboxilo terminal, es la interacción con la hormona. La isoforma beta del receptor no une hormona porque el dominio de unión al ligando está cortado. De tal manera que cuando las células expresan la isoforma beta, si se forman heterodímeros alfa-beta, estos heterodímeros alfa-beta no tienen actividad transcripcional. Solamente tiene actividad transcripcional el homodímero alfa, que regula la expresión. Si por algún motivo se produce una sobreexpresión del isoforma beta del receptor para el glucocorticoide, ¿cuál es la consecuencia? Que esta célula se va a volver insensible a los glucocorticoides. No va a poder responder. Esto es un mecanismo de insensibilidad a los glucocorticoides. Y es muy parecido, hay que son casos raros en el mundo, pero el síndrome de resistencia familiar a los glucocorticoides o por mutación en el dominio de unión al ligando. De tal manera que el receptor pierde afinidad por el glucocorticoide, entonces, entre otras cosas, son pacientes con resistencia familiar que van a tener aumentados los valores de ACTH y la respuesta al cortisol está disminuida. ¿Bien?
solo para ir terminando la parte esta de receptores, existen, por lo tanto, menor capacidad de diferente respuesta biológica, no menor, dependiendo cómo un tejido exprese, el receptor que expresa el tejido, y esto puede dar diferentes tipos de respuestas biológicas, por ejemplo, por cambio en la distribución tisular. Así es que el receptor de estrógeno, de isoforma alfa, que se expresa, que es diferente al isoforma beta, porque estos son diferentes genes que tienen similitud en cuanto a ese dominio de unión al ligando, pero difieren principalmente en la región amino terminal, dan diferentes respuestas biológicas. La isoforma beta es mucho más corta, donde este receptor, por ejemplo, en el sistema nervioso está relacionado con la reproducción. En cambio, la isoforma beta sería el que estaría involucrado a nivel del sistema nervioso en la mejora de la pérdida de la memoria en los tratamientos con estrógeno, por ejemplo, en terapia hormonal de reemplazo, por decirlo de una manera. Este tipo de regulación también lo tiene el receptor de progesterona. Ya acá sí lo que tenemos es que existen dos isoformas, la A y la B para el receptor de progesterona, que es producto de un mismo gen, que lo que cambia es, por splicing, es el dominio amino terminal, y por lo tanto la isoforma beta contiene un dominio de activación transcripcional adicional y por lo tanto activan o diferentes promotores o cambia la potencia de activación de del mismo gen blanco. Bien, por diferencia de tamaño, pero fundamentalmente porque cambia la capacidad de la maquinaria de transactivación nuclear. Para terminar y cerrar esta parte, bueno, hay todo un capítulo y eso es lo que ustedes van a ver en otras clases, que son los neuroesteroides, que son los esteroides sintetizados por el sistema nervioso, que actúan a nivel del sistema nervioso, y seguramente eso van a tener una clase específica de esto, así que no me voy a detener. ¿Alguna duda, chicos, de esta